Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, feliz comienzo de semana para todos y todas. Les cuento que estoy en el domicilio de un artista para hablar sobre una obra llamada El asesino de Carrasco, una obra que es dirigida por Sebastián Carvallido y es inspirada en una historia real, en el primer asesino serial que tuvo Uruguay en la década de los 90. Que se llama Pablo Goncalves y bueno, para hablar de esto voy a estar con Diego de Vincenzi, que es el protagonista. Él personifica a este personaje y también, bueno, forma parte del equipo que hizo la dramaturgia de la obra. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el espacio y por venir también hasta acá. Un placer. Diego, consideran ustedes con tu equipo también que esta historia forma parte de la identidad uruguaya? Sin duda, mira, cuando empezamos a trabajar todavía no teníamos claro sobre qué íbamos a trabajar. Y una de las cosas que charlábamos entre nosotros era, eh, pensamos que muchas veces en la escena se hablan de muchas cosas que tienen que ver no con cosas que no son tan cercanas, ¿no? Hay un director de teatro inglés que se llama Anthony Fletcher, que trabaja acá hace mucho tiempo en Uruguay, y él siempre dice algo así como que los europeos tienen suerte, porque el teatro europeo trata sobre las temáticas y los problemas de los europeos, y el teatro latinoamericano también. Y dijimos, bueno, ¿qué ha pasado acá de lo que todavía no se ha hablado tanto, o al menos no en el lenguaje que nosotros vamos a hablar, que es el teatro? Y este caso empezó como a sonar entre varios otros. Y quedó el nombre y quedó la idea, y en un momento nos dimos cuenta que ya habíamos empezado a trabajar ni siquiera habiendo tomado la decisión. Y a partir de ahí empezamos con todo el proceso de investigación de la obra, a buscar, bueno, artículos de prensa, a charlar con gente cercana que conoció a algunos de los protagonistas de esta historia, y a partir de ahí empezó la creación de la obra. Muy bien. ¿Por qué tomaron como disparador esto de una entrevista, verdad, con un periodista y este personaje, Pablo? Eh, Fue una decisión muy particular, porque cuando teníamos el tema, una de las primeras cosas que nos preguntábamos es, bueno, ¿cuál es el dispositivo escénico que a nosotros nos permite tratar esta historia de una manera inteligente e interesante, y que a su vez permita que sucedan cosas entre los protagonistas sin meternos necesariamente en la historia, digamos, en representar hechos que sucedieron, como puede llegar a ser los 90, 92, 93, cuando suceden los asesinatos. Ahí surgió la idea de una entrevista, y con el tiempo surgió la idea de que el entrevistador también fuera un personaje real de nuestra historia. Y ahí es donde surge este encuentro entre Never Araujo y Pablo Goncalves, y las diferentes cosas que narra la obra tienen que ver también con los intereses de estos dos personajes. Es una ficción, lo que nosotros hacemos, que sí narra algunos hechos históricos y toca inevitablemente la temática de los casos, pero el foco no está puesto ahí, el foco está puesto en el victimario y a su vez en el vínculo que ese victimario tiene con el periodista. ¿Por qué este periodista quiere hacer esta nota? ¿Qué tiene para ganar? ¿Qué tiene para perder? ¿Qué tiene para ganar Goncalves también haciéndola? ¿Y por qué quiere hacerla? Bien, sobre este trabajo, imagino que, bueno, que tuvieron que hacer una investigación extensa sobre, bueno, esa época. ¿Qué papel les parece a ustedes que jugaron los medios de comunicación con respecto a esta historia? Y cuáles son las preguntas que nos va a dejar esta obra acerca de nuestra identidad? ¿Qué pensás de eso? Con respecto a los medios de comunicación y esta temática, a nosotros es algo que nos interesa mucho, porque hay diferentes maneras de tratar un tema. Uno puede tratarlo de una manera informativa o puede también, si quiere, darle un color para que esto tome otros tintes más espectaculares que muchas veces rondan por la idea de hacer que esto venda. Y eso a nosotros nos parece particular, sobre todo cuando vamos a hablar de un tema tan sensible y tan importante.
Los medios alimentaron muchísimo este tema. Yo era muy chico, pero durante mucho tiempo, durante casi un año, que fue el tiempo que demoró entre el primer crimen y el último, un poco más, esto estaba constantemente en todos los medios, en los diarios, en la televisión. Gente con la que nosotros hablamos en los últimos días nos comentaban también del miedo con que en esa época se andaba por esa calle y en ese barrio. Y determinadas cosas que pasaban alrededor de esta historia que siguió creciendo también con los años. Entonces, es una temática que forma parte de nuestro pasado reciente, que es un mojón muy grande en los 90. Sería muy difícil pasar la época la época de los 90 y no pasar por este hecho que sucedió. Y creemos que decir que de repente el espectador se va a ir con algo en específico, no sé con qué. Creo que los espectadores lo que está pasando hasta ahora es que se van con visiones o pulsiones también muy distintas de esa sala. Y está muy bueno que eso sea así. Por lo pronto la respuesta que nosotros hemos tenido es muy buena y estamos... podemos decir, tenemos lo que queríamos hacer, lo tenemos, y estamos contentos con eso. Y obviamente hay posturas que quieren profundizar un poco más en la historia y hay quienes también nos recomiendan no meternos en un tema tan sensible y entendemos que todas esas posturas son válidas, pero también sabemos que está bueno hablar de lo que acá pasó, por muchos motivos, porque forma parte de nuestra historia, pero también porque creemos que hablar de algo puede, aunque sea aportar un mínimo granito de arena para que esas cosas no vuelvan a pasar. Eso. Bien. ¿Nos podés contar un poquito, si podés, si querés, sobre más o menos qué lugares se tocan con las preguntas? En este caso las haría Never, que bueno, estaría representando a uno de los más reconocidos periodistas de esa época. ¿Y por dónde irían las respuestas de Pablo? Bien, voy a contextualizar un poco qué es dónde sucede, en qué época sucede la obra. Sucede en el 2000. En el 2000, Goncalves estaba procesado por 2 homicidios y una violación y estaba esperando la resolución del último caso, que era el caso Miller. En ese contexto, esto que estoy diciendo es real, sale una nota en un semanario de la época de un periodista que Goncalves la lee dentro de la cárcel y encuentra que los argumentos que este periodista utilizaba eran falaces, que narraba la historia desde un lugar, no quiero usar palabras exactas, pero desde un lugar que no era tan así. Cuestión que él en la cárcel empieza a comunicarse con diferentes periodistas de nuestros medios para él dar su versión sobre ese caso y a su vez responderle a este periodista. No le aceptan ninguno de los otros periodistas. Entonces, lo que nosotros decimos acá es, bueno, ¿qué hubiese pasado si un periodista hubiese aceptado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido Never Araujo? Lo que termina sucediendo en la historia real es que Goncalves abre un blog desde la cárcel ahí en el 2000, en agosto del 2000, y responde a través de ahí. Entonces, lo que pasa entre estos dos personajes, creo que tiene que ver con lo que cada uno de ellos quiere en escena. Sabemos que Goncalves en ese momento hay un crimen que no quiere, del que no quiere hacerse cargo. Igual de todas maneras termina siendo procesado, pero la obra sucede antes. ¿Y qué es lo que quiere este periodista, más allá de una nota y más allá del prestigio o de lo interesante que puede llegar a ser entrevistar un personaje o conocer un personaje de este estilo con un diagnóstico de psicopatía y todo lo que más o menos tenemos una idea general de lo que implica este personaje? Bueno, hay algo más. Yo ahí creo que no me puedo meter tanto porque creo que eso está bueno que lo vean los espectadores ahí. Pero sabemos que es lo que en una serie de encuentros, son 10 encuentros que hay entre estos dos personajes a lo largo de la obra, suceden muchas cosas y se atraviesan diferentes lugares que tocan de cerca no solamente los casos estos, sino temáticas que nos competen, si se quiere, a nosotros como artistas y que creemos que quizás sean interesantes también para hablarlas como sociedad. Muy bien.
Bueno, sabemos que esta persona está en libertad hace unos años. Nos gustaría saber, quizás a mí me gustaría saber qué es lo que pasaría si esta persona se llegara a presentar en la obra, cómo lo enfrentarían ustedes. No sé qué es lo que pasaría, no lo sé. Sin duda creo que de nuestra parte sería sentarnos y charlar y luego ver ahí qué es lo que pasaría. No sabemos si es algo que le puede parecer bien, que le puede parecer mal. Nosotros tratamos de hacer esto con respeto para todas las partes involucradas, pero adelantar, digamos, una postura de él no podría. Nosotros nos hemos acercado, sí, a gente del entorno, hemos decidido que esas personas que nosotros acercamos, nos acercamos del entorno de él, del entorno de las víctimas, no sean familiares directos, sobre todo porque lo que nosotros estamos haciendo es una historia de ficción, que si bien está cargada de hechos reales, lo que sucede es ficción. Entonces, al nosotros acercarnos a una parte específica, había ciertos compromisos con lo documental que nosotros teníamos que adquirir. Y sabemos que en este caso la ficción entre estos dos personajes y en esta historia, más allá, repito, de los hechos reales, es lo que a nosotros nos interesa. Y sobre eso queríamos trabajar. Muy bien. Bueno, para ir cerrando la nota, les contamos a la gente ahí del otro lado que van a estar los viernes a las 23 horas, ¿verdad? En Teatro de la Candela, que queda ubicado en Yauri 308, y que van a ir hasta el primer viernes de julio, ¿verdad? Sí, en principio vamos a ir hasta el primer viernes de julio, los viernes 23 horas, Teatro de la Candela. Las reservas se hacen por un número de teléfono que lo pueden encontrar o en la página web de la Candela o en nuestras redes sociales, que es TAF Teatro en el Instagram y también en el Instagram de la Candela. Se están reservando muy buen ritmo, también sé que para este viernes ya quedan pocas, así que ya pueden ir haciendo su reserva tanto para este fin de semana como para los que siguen. Muy bien. Tienen el teléfono celular ahí en pantalla. Bien. Te agradezco mucho, Diego, por estos minutos, éxitos y bueno, felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ti, a ustedes también por el espacio y los esperamos por ahí. Muy bien. Teatro de la Candela, viernes 23 horas. Podemos volver con ustedes.